Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Aquí estamos para hablar sobre nuestra octava unidad, que es la última de las dedicadas a la Edad Media y este bloque primero del curso. Bien, ya llevamos un par de semanas hablando de cuestiones de música polifónica, hoy seguimos, pero hoy nos centramos en el siglo XIV, que es un poco el siglo que clausura la Edad Media. Y un siglo que si se puede definir por algo es por la palabra crisis. Digamos que son dos grandes crisis las que azotan a esta centuria. Por un lado, una crisis demográfica brutal, fruto de las guerras que asolan el continente, como la Guerra de los 100 años, pero fruto sobre todo de la gran mortandad provocada por la peste negra, que digamos en el periodo central del siglo pues arrasa eh, las distintas regiones europeas, y un siglo también de crisis moral, porque la Iglesia, que había sido como el faro moral importante de Europa en el periodo anterior, pues entra en un periodo de descrédito debido a sus problemas internos. En 1309 se produce el traslado de la corte papal. El papa siempre había estado en Roma, pero ahora cae un poco bajo influencia francesa, es decir, el papa que es elegido, digamos, es, es, a ver cómo diría yo esto, para no ofenderlo, que es deudo, es decir, es derivado, que bueno, esto que está un poco al servicio del monarca francés y como cae mal en Roma, porque las familias romanas acostumbraban a elegir entre ellas al papa y no le gustaban injerencias externas, pues necesita salir de la capital italiana y se traslada a la ciudad de Aviñón. Esto provoca que todos los reinos de Europa, preocupados por la influencia francesa en las decisiones del pontífice, pues critiquen abundantemente esta corte de Aviñón, que describen como pues, un lugar de lujo y de perdición y de poca religiosidad. Bueno, total, que son años en los que se critica mucho al papado y a final de siglo la cosa se empeora porque ya no va a haber un papa en Aviñón, sino que va a haber varios papas repartidos por diferentes lugares de Europa, todos solicitando para sí la consideración de cabeza de la Iglesia. No es casualidad que en este contexto de crisis moral, en este contexto de descrédito de la Iglesia, aparezcan los primeros pensadores que plantean la necesidad de separar la esfera de lo divino de la esfera de lo natural. Es decir, evitar esta mezcla que había de cuestiones teológicas y científicas en el periodo anterior y, digamos, deslindar los campos que pertenecen a la teología y al estudio de la naturaleza desde un punto de vista más científico. En esta separación del pensamiento secular con respecto al pensamiento religioso va a ser fundamental para el desarrollo posterior de la ciencia moderna y es uno de los rasgos definidores del siglo. De modo que el siglo XIV no nos gusta para vivir, que es un siglo donde se las pasaron canutas, pero paradójicamente, y esto es interesante, el arte del siglo XIV es un arte muy amable, muy agradable, muy placentero. Esto se explica muy bien si examinamos uno de los monumentos literarios del periodo, que es el Decamerón de Boccaccio. Bueno, mira, esta es una foto de la Guerra de los 100 años. Una foto. Esto es un dibujo de las mortandades que causó la peste negra. Esto es una de las caricaturas que se hicieron del Papa para desacreditarlo. Y esto es una ilustración de una de las más célebres obras literarias de la historia de Occidente y por supuesto una obra maestra del siglo XIV que se llama El Decamerón. El Decamerón es obra de un escritor italiano llamado Boccaccio y como sabéis es una colección de cuentos, yo creo que son 100 cuentos, pero que están engarzados por una historia y si alguno no lo sabe pues yo se la cuento.
Digamos, el Decamerón nos sitúa en el año 1348 en la ciudad de Florencia, cuando la ciudad es azotada por la peste negra. Entonces lo primero que se nos aparece es un prólogo en el que nos describe cómo la peste llega a la ciudad. Y esto nos recuerda cosas, hombre, menos graves, pero muy cercanas. Cómo empiezan a llegar noticias que en Oriente hay una enfermedad muy mala, cómo las noticias son cada vez más inquietantes porque dan nuevas de que la infección se va acercando a la Toscana, a la ciudad de Florencia, y cómo la ciudad empieza a cundir el pánico y empiezan a tomar medidas para evitar que la enfermedad penetre los muros de la ciudad. Esas medidas no tienen ninguna efectividad y la enfermedad pues irrumpe en la vida ciudadana provocando en fin, una locura. Ya sabéis, los muertos estaban por la calle, los familiares abandonaban a los enfermos por temor a caer enfermos, ellos también, y el caos reinaba absolutamente en la ciudad. Pues bien, en ese contexto se desarrolla la historia del Decamerón. Y es que un grupo de jóvenes florentinos deciden huir de la ciudad y refugiarse en una casa de campo. Así que se van a pasar unos días al campo y ahí viene el punto. Se van al campo no a cualquier cosa, sino se van al campo a divertirse. O sea, se van de juerga al campo. ¿Por qué? Pues porque existía la idea de que una de las maneras de no infectarte era pasártelo bien. Si te lo pasabas bien, el cuerpo era inmune. Y entonces, digamos, están en el campo, bailando, cantando, de fiesta y contándose cuentos. Y los cuentos son, digamos, el núcleo del relato del Decamerón. Son cuentos divertidos, algunos trágicos, pero sobre todo hay mucho cuento verde. O sea, hay mucha historia, digamos, de carácter más o menos erótico que les servía para animarse y para ponerse más contentos. Bien, en fin, que digamos que en la música pasa algo parecido que en la literatura. Es decir, que en un contexto tan duro como es el que se vivía en el siglo XIV, hay una especie de búsqueda del placer, una búsqueda de la satisfacción, un tipo de composición más amable para los oídos que la de los periodos anteriores. La música del siglo XIV en Francia recibe el nombre de Ars Nova y en Italia la denominamos el Trecento. Nosotros vamos a hablar solamente de la expresión francesa de esta música, que es el Ars Nova. Bien, el Ars Nova, como el arte general del XIV, busca el placer artístico. ¿Y eso en qué se nota? O sea, en primer lugar, en que hay mucha más música profana. Nos han llegado muchas más muestras de música profana de este periodo que de periodos anteriores. En segundo lugar, que las sonoridades son más agradables, por lo menos para nuestros oídos, es decir, no hay tanta quinta, tanta cuarta, tanto paralelismo, sino que hay, digamos, un avance hacia sonoridades más modernas, que son más reconocibles como áreas armónicas, cadencias, y proliferan las terceras y las sextas. Esas son las audiciones, espero que las hayáis notado. Y luego también, otra cuestión que es muy importante es la cuestión del ritmo. Ya hemos visto la semana pasada que se desarrollan un primer sistema de notación rítmica en la Escuela de Notre Dame que tiene como resultado una rítmica muy rígida. Ahora, por el contrario, digamos, a lo que se aspira y lo que se consigue son rítmicas más flexibles, con un desarrollo de las posibilidades de escritura rítmica, porque una cosa deriva de la otra, es decir, tú puedes, digamos, la rítmica depende de lo que puedes escribir, de las herramientas que tienes para escribirla. Respecto a esto, me gustaría ampliar alguna cuestión. Digamos que es en el 14 cuando empiezan a, digamos, reflexionarse seriamente sobre estas cuestiones de escritura y de ritmo en tratados de composición y contrapunto, y hay como dos grandes novedades.
En primer lugar, la aparición de ritmos binarios, porque todos los ritmos del siglo XIII eran ritmos ternarios, de patrones rítmicos ternarios. En 1322, Philippe de Vitry ya nos habla de ritmos de carácter binario. Y por otro lado, para esta mayor complejidad rítmica surge la necesidad, por esta mayor complejidad rítmica, de, digamos, desarrollo de lo que podemos llamar protocompases, los primeros sistemas de organización de unidades rítmicas parecidas a lo que va a ser luego los compases, que son los llamados signos de mensuración. Así se distinguían, pues, compases, entre comillas, binarios o ternarios, y subdivisiones, pues, binarias y ternarias dentro de esos compases. Bien, repasemos ahora, si os parece, cuáles son los géneros en los que se expresa exprime, eso es una cosa muy francesa, exprime, donde se expresa el Ars Nova francés. Hay tres tipos de piezas. Por un lado, el motete, que ya conocemos, porque hemos hablado de él. Lo que pasa es que el motete del XIV es un poco diferente a los motetes del siglo XIII. Después, las llamadas formas fijas, que ahora haremos referencia. Y luego, es un siglo muy importante en el desarrollo de la misa. Sobre el motete, permitidme que diga tres cositas y nada más. En primer lugar, el motete ya en el siglo XIV es un género que está desvinculado de la liturgia de forma absoluta y que, digamos, tiene como uso principal la conmemoración, la celebración de determinadas celebraciones públicas. Quiero decir, cuando había un acontecimiento importante, rollo una batalla que hemos ganado, o el comienzo del año en la universidad, o la inauguración de una capilla nueva en una catedral, o el nombramiento de un nuevo obispo, pues se escribe una de estas piezas, que son piezas complejísimas, que son piezas que requieren un conocimiento muy profundo de las técnicas tanto de escritura musical como de escritura poética para la conmemoración de estos acontecimientos, como digo. Por supuesto, los motetes del siglo XIV son politextuales y polilingüísticos. Es decir, que cada una de las voces lleva un texto propio y frecuentemente en una lengua propia. Es decir, que están superpuestas digamos, las piezas, ¿no? O sea, las piezas, los diferentes textos con idiomas distintos. Y el tercer lugar, digamos, algo que caracteriza a estos motetes es que son motetes isorrítmicos. Y esto requiere una explicación un poquito más exacta o más detenida. Yo voy a intentarlo hacer ahora y si no me sale muy bien, que ya sabéis que a mí estas horas me vienen fatal para explicar las cosas, pues luego lo intentamos explicar en clase, que siempre también con el público me animo, y doy lo mejor de mí mismo cuando estoy delante de alumnos tan excelentes. Bien, la isorritmia significa, un motete isorrítmico es aquel en el que una o varias voces llevan una estructura de ritmos, una secuencia rítmica y una secuencia de alturas independientes y simultáneas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tú piensa en una determinada secuencia de duraciones. Por ejemplo, redonda, blanca, negra con puntillo y redonda. Esto es un ejemplo que no es real, sino que es ficticio. Y piensa una secuencia de alturas. O sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿vale? Entonces, lo característico de un motete isorrítmico es que una de las voces va a seguir la secuencia de alturas y la secuencia de duraciones de forma simultánea. ¿Eso qué significa? Pues imagínate, las alturas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues hay una voz que hace do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re. Siempre haces esa secuencia, ¿vale? Y si la secuencia de duraciones es redonda, blanca y negra con puntillo,
Pues la primera nota va a ser redonda, la segunda blanca, la tercera negra con puntillo. La cuarta nota va a ser redonda, la siguiente blanca. Digamos, esa secuencia de duraciones se va a repetir siempre. Eso provoca que las notas van a aparecer configuraciones diferentes a lo largo de la pieza. Por eso digo que son estructuras de duraciones y estructuras de alturas que se aplican de forma simultánea en la misma voz, pero de manera independiente. Bueno, yo creo que lo he explicado fenomenal, ¿eh? No sé si compartís esa opinión, pero yo lo he explicado fenomenal. Si no, ya hablaremos del asunto en directo. Claro, vosotros me podéis decir, pues esto es una estructura complejísima. Eso apenas se percibirá en la audición, ¿no? No, en realidad estas estructuras no se perciben nada más que en el análisis, pero nos habla de, digamos, el carácter hiperintelectualizado de este tipo de composiciones. Esto no eran composiciones para ir cantando en las tabernas para momentos de esparcimiento, sino que eran fruto del ambiente intelectual que se forjó en torno a las universidades europeas del momento. Bien, estos son los motetes del siglo XIV, que son politextuales, que son polilingüísticos y que tienen este carácter un poco elitista y intelectualizado. El otro género que habíamos citado es las formas fijas, y este tiene que ver con los repertorios profanos, las canciones profanas. En realidad, las formas fijas son estructuras poéticas que provienen del siglo XIII y que se utilizan en la composición de repertorio profano en francés. Hay tres tipos de formas fijas, hay tres estructuras: la del rondeau, la de la ballade y la del virelet. Cuando un compositor del XIV se aplica a la composición de repertorio puramente profano, placentero, escribe en uno de estos tres estrofas que también comportan una determinada realización musical. Detrás de cada uno de los nombres de las estrofas indico la estructura musical que tienen. En el rondeau y el virelet, como veis, hay letras mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas implican que se repite la música y el texto. La minúscula es que se repite la música, pero el texto es diferente. De modo que en un rondeau hay una primera parte, A, una segunda parte, B. Después viene una parte A minúscula, que es la música de A, pero con otro texto. A mayúscula, que es la música de A con el texto primero. A minúscula, que es la música de A con un texto distinto. Después viene la música de B con un texto diferente y después se repite A y B con el texto del principio. En el caso del virelet seguimos el mismo criterio de ir alternando las mayúsculas y las minúsculas para esto. La ballade, en cambio, aunque aparece ahí toda en mayúscula, siempre presenta textos distintos, así que sería quizás todo en minúscula, más exacto ponerlo así. En las audiciones tenemos ejemplos de este tipo de repertorio, así que ya la escucharemos. Otro género fundamental de esta época es la misa. Y la gran novedad que se aporta es que es en el siglo XIV cuando empieza la costumbre de, digamos, que los compositores aborden la misa como la composición de un ciclo sobre las partes del ordinario de la misa. Quiero decir, cuando hoy pensamos en la misa, eso lo hemos hablado en alguna ocasión, la misa es un acto litúrgico, pero también es un género musical. Un género musical que tiene como 5 movimientos. Cuando un compositor dice que va a componer una misa, está indicándonos que va a escribir, digamos, 5 movimientos principales, que es el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Esto empieza en el siglo XIV. Y desde el punto de vista compositivo, estas 5 partes mezclan estilos distintos, estilo de motete, de formas fijas, de conductus, en fin. El ejemplo primero y más relevante de este tipo de composición es la llamada Misa de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. La Misa de Notre-Dame es el modelo a partir del cual van a, digamos,
expandirse esta manera nueva de componer misas a partir del ciclo del ordinario. Vale, repasemos ahora cuáles son las fuentes de l'Ars Nova, es decir, dónde podemos encontrar piezas que ejemplifiquen este estilo de composición francés. Pues en primer lugar yo cito el Roman de Fauvel, que es un manuscrito de principios del siglo XIV que cuenta la historia de un burrito muy gracioso, que es que es la personificación de todos los vicios. Y Fauvel pues tiene una serie de aventuras. Estas aventuras están ilustradas con 33 piezas musicales, que son los ejemplos más antiguos de Ars Nova que se conservan. Después, datados posteriormente, hay diferentes códices que contienen piezas de este repertorio. Yo quiero destacar sobre todo los códices que reúnen la producción de Guillaume de Massot, que es el compositor más importante de música del siglo XIV, como el Beethoven del siglo XIV, como la Rosalía del siglo XIV. O la Rosaliana. Y luego os cito también, porque a lo mejor escucharéis, hay un libro que se conserva en la Abadía de Montserrat, en Cataluña, que es el llamado Llibre Vermell, el libro rojo, que es un ejemplo de Ars Nova francés en territorio peninsular. Mira, aquí estos son un par de páginas del manuscrito de Le Roman de Fauvel. Está la parte textual, las ilustraciones estas tan bonitas y la parte musical. Bien, permitidme que nos centremos en la figura de Guillaume de Massot. Guillaume de Massot aúna en su personalidad artística las condiciones de poeta y de compositor. Él vivió en una época en la que no había trabajo para los compositores. Quiero decir, a partir del siglo XV todos los compositores van a dedicarse a lo mismo, van a tener el mismo puesto de trabajo, esos maestros de capilla. Ya hablaremos de qué era un maestro de capilla y cuáles eran sus obligaciones. Pero en el siglo XIV no existían los maestros de capilla o no estaba desarrollado ese mundo de las capillas musicales. Entonces él trabajó como secretario de diferentes monarcas europeos, sobre todo en Bohemia y en Francia. Pero en realidad este era un cargo que ocultaba el verdadero interés que tenían en contratarlo, que eran sus habilidades compositivas, ¿no? La última parte de su vida ocupó el cargo de canónigo en la Catedral de Reims, que es esta que vemos en la ilustración. Ya sabéis, canónigo es el que ayuda al obispo en la gestión religiosa de una catedral, ¿vale? En estos años de Reims, él reunió unos manuscritos muy, digamos, cuidadosamente preparados, en los que resumía su producción, recopilaba la totalidad de su producción literario-musical. Y esto es digamos, el motivo por el que conservamos la producción completa de este gran artista. Bien. En estos manuscritos encontramos 23 motetes, mucha música profana y la misa de Notre Dame que he citado anteriormente. Y en la obra de Guillaume de Massot se aúna, por un lado, elementos que son tradicionales con otros que son novedosos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la música profana, él es como un trovero. Y digo que es como un trovero porque él hace canciones en francés, como habían hecho los troveros, solo que una parte importante de estas canciones en francés de Guillaume de Massot tienen música polifónica. Pues los troveros tenían música monódica. Pero digamos hay como una vinculación histórica con ese movimiento del que hemos hablado anteriormente. Aquí hay algunas ilustraciones de estos maravillosos manuscritos en que se conserva la obra de Guillaume de Massot. Y seguimos un poquito porque vamos a ir acabando, hacemos una cosa rapidita y ya comentamos en clase, que nos enrollamos siempre mucho allí. Bien, el Ars Nova en Francia sufre una importante evolución, ya que a final del siglo XIV surge lo que se llaman el Ab Subtilior, que es digamos, una expresión compositiva
que explota, como pongo ahí, las posibilidades de la nueva escritura en manuscritos como este que tenemos. Es decir, la nueva escritura rítmica, de la que no hemos hablado y de la que no vamos a hablar, condiciona o permite una gran sutileza en el manejo de las duraciones y también permite el juego entre las grafías y el significado de los textos. Y en este ars subtilio, es decir, en este arte más sutil, el más sutil de las artes, se exploran todas esas posibilidades de forma muy virtuosa. Este ars subtilius está vinculado a la corte papal de Aviñón y a sus refinados gustos. Bien, ya en torno a 1400, es decir, ya en la frontera con el siglo XV, el siglo XV, se funde estos estilos de la Nueva Francés con cosas del Trecento italiano, más otras influencias, y se crea un estilo compositivo internacional del que hablaremos en próxima clase. Bueno, hemos resuelto este tema muy rápidamente y ya está, no vamos a darle mucha más vuelta porque vamos a hablar en clase todo lo que queráis sobre este asunto tan interesante y tan bonito. Besos, abrazos y mis más sinceros agradecimientos por la atención con la que me habéis escuchado.